Durante siglos, en el centro de España, un tranquilo pueblo se alzaba sobre uno de los lugares más peligrosos de la tierra. Ese pueblo era Almadén. Bajo su suelo se encontraban enormes reservas de cinabrio, un mineral que daría forma a imperios, impulsaría la extracción de plata y envenenaría lentamente a generaciones de trabajadores. En el siglo XVIII, las minas de mercurio de Almadén se habían convertido en la mayor e importante fuente de mercurio del planeta. El mercurio era indispensable para el Imperio español. Sin él, la plata no podía separarse eficientemente del mineral en América. El método de amalgamación, que utilizaba mercurio para unirse a la plata, dependía completamente del suministro constante de Almadén. Desde España, el mercurio se transportaba a través del Atlántico hasta México y Sudamérica, donde permitía la producción masiva de plata en lugares como Potosí. Esto convirtió a Almadén en un pilar de riqueza mundial. Pero dentro de la mina, la riqueza no tenía ningún significado. Los mineros descendían cada día a un ambiente saturado de veneno, donde un peligro invisible impregnaba cada respiración. Vapores de mercurio se filtraban de la roca, cubrían las paredes de los túneles y ascendían del mineral caliente. Los trabajadores inhalaban aire tóxico constantemente. No había mascarillas protectoras, ni sistemas de ventilación eficaces, ni una comprensión real de las consecuencias a largo plazo. Los mineros simplemente lo llamaban la enfermedad. Quienes trabajaban en Almadén sufrieron temblores en las manos. Sus músculos se debilitaron. Su habla se volvió incoherente. Muchos sufrieron alucinaciones, paranoia y cambios bruscos de humor. Con el tiempo, los mineros perdieron la capacidad de caminar o alimentarse por sí mismos. La mayoría murió joven. En el siglo XVIII, estos peligros estaban bien documentados. Funcionarios, médicos e ingenieros españoles registraron detalladamente el envenenamiento por mercurio. Describieron a trabajadores con extremidades temblorosas, dientes podridos, órganos debilitados y mentes dañadas. Sin embargo, la producción nunca se detuvo. El mercurio era demasiado valioso. El imperio dependía de él. La mano de obra en Almadén procedía de múltiples fuentes. Algunos trabajadores eran mineros a sueldo. Muchos otros eran prisioneros, convictos y trabajadores forzados. Los tribunales condenaban cada vez más a los criminales a las minas de mercurio como castigo. Para muchos, este destino se consideraba peor que la ejecución. Las familias que viven cerca de la mina también sufrieron. La contaminación por mercurio se propagó a través del polvo, el agua y el suelo. Mujeres y niños que nunca entraron en los túneles se enfermaron. Generaciones enteras en Almadén crecieron rodeadas de veneno. A pesar de todo, el pueblo resistió. La mina funcionó año tras año. A medida que los trabajadores mayores morían, los nuevos los reemplazaban. El ciclo se repetía sin fin. Almadén llegó a ser conocido como un lugar donde los hombres iban a desaparecer. No porque desaparecieron instantáneamente, sino porque sus cuerpos se deterioraron lentamente hasta que no quedó nada de quienes alguna vez fueron. Si bien la plata de América enriqueció a España, el mercurio que la hizo posible tuvo un coste terrible. El sufrimiento de los mineros de Almadén se ocultaba tras la acuñación de monedas, el comercio y la riqueza real. En el siglo XVIII, Almadén ya no era simplemente una mina. Se había convertido en una zona de sacrificio industrial. Un lugar donde se intercambiaban vidas humanas por mercurio. Y el mercurio fue intercambiado por el imperio. Dentro de los túneles de mercurio de Almadén, el peligro no solo provenía de derrumbes o explosiones. El verdadero asesino era invisible. Cada aliento contenía veneno. El cinabrio, el mineral que contiene mercurio, contiene sulfuro de mercurio. Al calentarse para extraer el mercurio, libera vapor tóxico. En los estrechos túneles de Almadén, este vapor se acumulaba rápidamente, convirtiendo la mina en una cámara de gas. Los mineros entraban por estos pasajes todos los días. Trabajaban a la luz de las antorchas, usando martillos y picos de hierro para extraer cinabrio de la roca. Los túneles eran estrechos, calurosos y mal ventilados.
El sudor les empapaba la ropa. El polvo les cubría la piel. El vapor de mercurio les llenaba los pulmones. No hubo una cantidad segura de exposición. El contacto breve causó dolores de cabeza, mareos y náuseas. La exposición prolongada destruyó el sistema nervioso. Aún así, los mineros no tuvieron más remedio que continuar. Un turno estándar duraba hasta 12 horas. Algunos trabajadores extraían el mineral. Otros transportaban cargas pesadas por túneles sinuosos. La tarea más peligrosa era tostar el cinabrio. En hornos rudimentarios, el mineral se calentaba para que el mercurio se vaporizara y luego se condensara en metal líquido. Estos hornos liberaban cantidades masivas de vapor de mercurio. Los trabajadores permanecieron junto a ellos sin protección. Los médicos observaron que los hombres asignados al cuidado de los hornos rara vez sobrevivían más de unos pocos años. En el siglo XVIII, el envenenamiento por mercurio se conocía como hidrargirismo. Los síntomas eran inconfundibles. Las manos temblaban violentamente. Se les aflojaron y se les cayeron los dientes. Hablaban arrastrando las palabras. Visión borrosa. Los mineros sufrían espasmos musculares y temblores incontrolables. Muchos experimentaron cambios de personalidad, volviéndose confusos, agresivos o profundamente deprimidos. Con el tiempo, los mineros ya no pudieron trabajar. Quienes se desplomaban eran destituidos y reemplazados. No había pensión. Ni compensación. Si un trabajador estaba demasiado enfermo, se le consideraba inútil. Algunos fueron abandonados a su suerte. Otros fueron enviados a casa, donde sus familias los vieron consumirse lentamente. La mina exigía trabajo constante. Para mantener la producción, las autoridades españolas recurrieron en gran medida al trabajo forzado. Los presos eran condenados a años de cárcel en Almadén en lugar de a la pena de muerte. Muchos consideraban que este era un destino peor. Pocos sobrevivieron. Los registros muestran que los funcionarios entendieron exactamente lo que estaba sucediendo. Los médicos advirtieron que la exposición al mercurio estaba matando a los trabajadores. Los ingenieros recomendaron limitar el tiempo en ciertas áreas. Los informes enviados a Madrid describieron enfermedades y muertes generalizadas. Nada cambió. El mercurio era demasiado valioso. La plata en América dependía de ella. La economía española dependía de la plata. Por lo tanto, el imperio dependía del mercurio, sin importar cuántas vidas se destruyeran. El sufrimiento se extendió más allá de los mineros. El mercurio contaminó el entorno circundante. Los vapores penetraron en las viviendas. Los desechos se filtraron a los suministros de agua. Los animales se enfermaron. Los niños nacieron débiles o deformes. Almadén se convirtió en un pueblo construido sobre veneno. Generación tras generación, crecieron sabiendo que la mayoría de los hombres que entraban a la mina nunca envejecerían. Aún así, la gente siguió trabajando allí. La pobreza no ofrecía alternativas. Para el siglo XVIII, Almadén estaba atrapado en un ciclo sin salida. El mercurio producía riqueza para tierras lejanas. La muerte seguía siendo local. La mina no necesitaba violencia para matar. Simplemente esperó. Y con el tiempo, se cobró la vida de casi todos los que lo sirvieron. Para el siglo XVIII, las minas de mercurio de Almadén ya no eran solo lugares de trabajo. Se habían convertido en lugares de castigo. Los tribunales de toda España condenaban cada vez más a los criminales a trabajos forzados en Almadén en lugar de a la ejecución. La razón era simple. La muerte llegaba lentamente allí y beneficiaba al Estado. Ser enviado a Almadén era recibir una sentencia de muerte en vida. Los convictos llegaban encadenados. Muchos eran ladrones, desertores o presos políticos. Otros eran hombres culpables de delitos menores, pero carentes de dinero o influencia. Una vez dentro del sistema, escapar era casi imposible. La corona española consideraba a estos prisioneros prescindibles. A diferencia de los mineros libres, los convictos no podían marcharse.
Se les asignaban las tareas más peligrosas: tostar cinabrio, limpiar túneles inestables y transportar mineral en las zonas más profundas. Las tasas de mortalidad eran extremas. Los registros indican que muchos prisioneros murieron en pocos años. Algunos no sobrevivieron al primer año. Aún así, la sentencia continuó. Para las autoridades, Almadén cumplía dos funciones: castigaba a los criminales y mantenía la producción de mercurio. La mina consumía prisioneros con la misma eficiencia que el mineral. La vida para los trabajadores convictos era brutal. Vivían en barracones abarrotados, bajo vigilancia constante. La comida era escasa. La disciplina era severa. Los azotes, los grilletes y el aislamiento eran comunes. Cualquier resistencia podía conllevar condenas más largas o misiones más letales en la clandestinidad. A diferencia de otras minas, donde los trabajadores eventualmente podían regresar a casa, los prisioneros de Almadén tenían pocas esperanzas. Incluso los sobrevivientes a menudo quedaban discapacitados permanentemente. Los temblores impedían un movimiento constante. Los pulmones dañados por el mercurio dificultaban la respiración. Muchos ya no podían hablar con claridad. La sociedad no tenía cabida para ellos. La libertad, cuando se concedía, ofrecía pocas escapatorias. Las familias de los presos también sufrieron. Con esposos y padres condenados, mujeres y niños se quedaron sin ingresos. Algunas familias se mudaron a Almadén para permanecer cerca, exponiéndose a la contaminación. Otras cayeron en la pobreza o la mendicidad. La fama de la mina se extendió por toda España. La gente hablaba de Almadén en susurros. Se convirtió en sinónimo de sufrimiento. La frase "enviado al mercurio" tenía el peso de una sentencia de muerte. Sin embargo, el sistema perduró porque era eficaz. La producción de mercurio se mantuvo alta. Continuó la extracción de plata. La riqueza española fluyó. Las muertes de prisioneros no eran vistas como fracasos. Se les esperaba. Incluso los mineros libres vivían con miedo constante. Sabían que la enfermedad era inevitable. Muchos bebían en exceso para calmar la ansiedad. Otros recurrían a la oración o a la superstición. Algunos aceptaban el destino, creyendo que la supervivencia era cuestión de suerte. En realidad, la supervivencia era cuestión de tiempo. Nadie trabajaba mucho tiempo en Almadén sin sufrir daños. A finales del siglo XVIII, Almadén era uno de los ejemplos más claros de cómo el poder industrial podía construirse sobre la destrucción humana sistemática. No a través de ejecuciones masivas. No a través de una guerra abierta. Pero a través de un envenenamiento lento e invisible. Un proceso que mató silenciosamente, día tras día, generación tras generación. El mercurio extraído de Almadén no permaneció en España. Para el siglo XVIII, se había convertido en uno de los recursos estratégicos más valiosos del planeta. Sin mercurio, el Imperio español no podría refinar plata eficientemente. Sin plata, el dominio global de España se derrumbaría. Cada año salían de Almadén toneladas de mercurio. Se sellaba en frascos de hierro, se cargaba en carretas y se transportaba a los puertos. Desde allí, los barcos lo transportaban a través del Atlántico hasta México y Sudamérica. Sus principales destinos eran las grandes minas de plata del Nuevo Mundo, incluyendo Potosí, en la actual Bolivia, y Zacatecas, en México. En estos sitios, el mercurio permitió la amalgamación. El mineral de plata triturado se mezclaba con mercurio. Este se unía a la plata, formando una pasta. Al calentarse, el mercurio se evaporaba, dejando plata pura. Esta técnica transformó la producción de plata. El mineral de baja calidad se volvió rentable. La producción se disparó. La plata española inundó los mercados mundiales. Las monedas acuñadas con esta plata circularon por Europa, África y Asia. La moneda española se convirtió en un elemento central del comercio internacional. Se financiaron guerras. Se construyeron flotas. Se mantuvieron imperios. Pero quienes manipularon mercurio pagaron el precio. En Almadén,
los mineros inhalaron vapor de mercurio. En las Américas, los trabajadores indígenas y esclavizados que refinaban plata inhalaban vapor de mercurio. El mismo veneno mató a trabajadores en ambos lados del océano. La conexión permaneció invisible. Los comerciantes vieron monedas. Los reyes vieron ingresos. Los banqueros vieron ganancias. No vieron manos temblorosas ni mentes destrozadas. El sufrimiento quedó oculto bajo los libros de contabilidad. En el siglo XVIII algunos médicos españoles dieron la alarma. Redactaron informes que describían los efectos devastadores del mercurio. Advirtieron que destruía el sistema nervioso y acortaba la vida. Algunos propusieron limitar las horas de trabajo o mejorar la ventilación. Estas ideas fueron en su mayoría ignoradas. Cualquier reforma que frenara la producción de mercurio amenazaba la producción de plata. Y cualquier amenaza a la plata amenazaba al imperio. La supervivencia económica superó la supervivencia humana. La tragedia de Almadén no fue ignorancia. Fue conocimiento sin acción. Mercurio se convirtió en un símbolo de la contradicción imperial. Creó una enorme riqueza. Y lo hizo destruyendo cuerpos humanos. El imperio pretendía representar la civilización y el progreso. Sin embargo, su fundamento se basaba en un envenenamiento sistemático. A finales del siglo XVIII, Almadén seguía siendo una de las fuentes de mercurio más importantes del mundo. También siguió siendo uno de los lugares de trabajo más letales jamás creados. El mundo se enriqueció. Los mineros murieron. Y la historia siguió adelante sin registrar la mayoría de sus nombres. A finales del siglo XVIII, las minas de mercurio de Almadén mostraban signos de agotamiento. Siglos de extracción debilitaron los túneles, agotaron algunos yacimientos y elevaron los costes de explotación. Al mismo tiempo, las presiones políticas y económicas se desplazaron por toda Europa. Sin embargo, para los mineros, la vida cotidiana cambió poco. El veneno todavía llenaba el aire. Los hombres seguían descendiendo sabiendo que su salud se deterioraría. El trabajo penitenciario continuaba. Las familias seguían viviendo en medio de la contaminación. Algunos funcionarios admitieron que Almadén se había convertido en un desastre humanitario. Algunos ingenieros y médicos propusieron reformas limitadas. Sugirieron una mejor ventilación, turnos más cortos cerca de los hornos y asignaciones rotativas. En el papel, estas ideas parecían prometedoras. En realidad, rara vez se aplicaron. Las ganancias dependían de una producción constante. La inestabilidad política en España empeoró las cosas. Las guerras, la deuda y el declive del poder colonial aumentaron la dependencia de los ingresos restantes. El mercurio siguió siendo esencial. La presión aumentó. A principios del siglo XIX, el Imperio español comenzó a desmoronarse. Los movimientos independentistas se extendieron. La producción de plata disminuyó. Sin embargo, Almadén no cerró. El mercurio encontró nuevos usos industriales en Europa, en instrumentos, productos químicos y manufacturas. La tecnología mejoró lentamente. Apareció cierta ventilación mecánica. Se ampliaron los conocimientos médicos. Pero la exposición continuó. Incluso en el siglo XIX, los mineros sufrían altas tasas de enfermedades neurológicas. El patrón cambió en la forma, no en esencia. Los trabajadores ya no eran principalmente convictos, pero la pobreza todavía obligaba a la gente a pasar a la clandestinidad. Generaciones crecieron sabiendo que Almadén significaba intercambiar salud por supervivencia. A finales del siglo XIX, Almadén ya era reconocida internacionalmente como un lugar peligroso. Las revistas médicas documentaron el envenenamiento. Los gobiernos reconocieron los riesgos. Se incrementaron las medidas de protección. Pero llegaron demasiado tarde. Millones de personas ya habían sufrido. La ciudad se convirtió en un monumento viviente al envenenamiento industrial. Las familias eran portadoras de enfermedades hereditarias. La muerte prematura seguía siendo frecuente. La decadencia de Almadén no trajo justicia. Sin compensación.
Sin rendición de cuentas. No hay monumentos conmemorativos. La mina simplemente continuó, más tranquila que antes, con su pasado enterrado bajo la burocracia y el tiempo. Almadén no se desplomó de forma dramática. Se desvaneció. Al igual que los hombres que envenenó. Hoy, las minas de mercurio de Almadén se alzan como una advertencia silenciosa de la ambición industrial descontrolada. La extracción de mercurio a gran escala ha terminado, pero aún quedan cicatrices, en la tierra, en los registros y en la memoria. Los túneles todavía existen. Kilómetros de pasadizos discurren bajo la ciudad. Algunos están reforzados. Otros están parcialmente derrumbados. Quedan rastros de mercurio en la roca y el suelo. La contaminación persiste durante siglos. Estudios modernos confirman niveles elevados de mercurio en la región. El veneno nunca desapareció del todo. La historia de Almadén ya tiene reconocimiento oficial. El complejo minero es patrimonio de la humanidad. Los museos documentan la tecnología, los sistemas laborales y el sufrimiento. Los visitantes recorren túneles preservados y ven hornos donde se tostaba el cinabrio. El reconocimiento no borra el daño. Durante siglos, Almadén sirvió a economías distantes. Quienes sufrieron se beneficiaron poco de la riqueza que crearon. Almadén representa una verdad más amplia. La civilización moderna se construyó con materiales obtenidos mediante sacrificios humanos extremos. El costo estaba oculto. La historia de Almadén plantea preguntas incómodas. ¿Quién paga el progreso? ¿Quién decide qué vidas son prescindibles? ¿Cuántas historias similares permanecen enterradas? Los mineros de Almadén eran gente común atrapada en un sistema extraordinario. La mayoría no dejó registros escritos. La mayoría no tienen tumbas. La mayoría se recuerdan solo como números. Sin embargo, su sufrimiento dio forma a la historia. Sin el mercurio de Almadén, la plata española se habría desplomado. Sin la plata española, el comercio mundial sería muy diferente. El mundo moderno se basa en parte en el trabajo envenenado. Almadén no es solo historia. Es una advertencia. Muestra lo que sucede cuando las ganancias superan a la humanidad. La mina ya no envenena a los trabajadores diariamente. Pero su legado permanece. Escrito en cuerpos rotos. Vidas acortadas. Generaciones olvidadas. Las minas de mercurio de Almadén envenenaron a más personas que a otras. Envenenaron la historia misma.